Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Qué bueno que está usted con nosotros este lunes 10 de octubre, post-Julia, y digo post-Julia para no especificar. Me resulta una cosa extraordinaria que continuó llamándose Julia una vez que entró en el Pacífico, ya convertido en una tormenta tropical, continuó llamándose Julia, no cambió su nombre. Habría que preguntarle a un especialista por qué eso, porque normalmente cuando se desorganizan en tierra y vuelven a organizarse, vienen del Atlántico o del Caribe, se desorganizan en tierra y vuelven a organizarse en el Pacífico, cambian de nombre porque en el Pacífico tienen unos nombres, en el Caribe y en el Atlántico tienen otros nombres, pero bueno, este mantuvo su nombre Julia, mantiene todavía su nombre Julia como una tormenta tropical. Entiendo que todavía es tormenta tropical. Sí. Y sobre la costa del Pacífico. Bueno, nos pasó, bendito Dios, que fue relativamente rápido, es decir, entró a la 1:30 de la mañana, a las 8 de la noche ya estaba saliendo, no tardó 24 horas, estuvo que 18, 19 horas dándonos agua y vientos directamente, pero me parece, y estoy con Jorge Capelán, periodista y analista, me parece, Jorge, que no nos trató tan mal. Es decir, hay lugares que están realmente golpeados. Laguna de Perla, vi unas imágenes de Laguna de Perla, no he visto de Orinoco todavía, nada. Pero a veces uno espera una cosa tremenda y la verdad es que no, ríos crecidos, pues, puentes desbordados, pero daños muy puntuales. Sí, está por verse todavía la evaluación de los daños a la producción. Antes del programa estábamos comentando eso y bueno, esperamos que no parece que vayan a ser tan graves, pero no sabemos tampoco, ¿no? Yo creo que, bueno, una vez más se mostró todo el trabajo de preparación que existe en Nicaragua a nivel masivo, junto con la población, pero también veíamos que detrás del escaso número de víctimas fatales, creo que no ha muerto nadie, o tal vez un número bien reducido, si acaso. Sí, en todo caso un número muy reducido de víctimas, pero también vimos unas escenas que daban lugar a preocupación, porque hay gente que es muy temeraria, ¿no? Y hay gente que parece que, bueno, ¿qué pasa? O sea, como que la conciencia que hay en una parte de la población no llega a ciertos casos. Yo no sé, yo vi por ejemplo, gente cruzando una calle cuando estaba cayendo un árbol grande, enorme, ¿no? Circulando por la calle y viendo el tipo de vientos que había, ¿no? Estábamos discutiendo el caso famoso del señor que manejaba el tractor. El tractorista, ¿no? En un andaime, sí. Esa es una historia que habrá que ver por qué él iba en medio de la corriente con el tractor. Es decir, a algo iba o por alguna razón llevaba el tractor. Así es. Y también otro caso de una persona que andaba muy tomada y que se lanzó a la correntada, ¿verdad? Aparentemente no falleció, pero la verdad es que se vieron algunas escenas de bastante temeridad, ¿no? O sea que yo diría que también, en parte por suerte, hemos tenido suerte, ¿no? En lo que respecta a víctimas, ¿no? Sí, hay gente que para publicar la imagen, el video en las redes, se acerca mucho a los lugares también de correntada, de inundación. Por ejemplo, estaba un puente, no sé exactamente en dónde era, y viene un tronco enorme que golpea el puente y mueve el puente, lo llega a sacudir el puente, pero entonces luego viene la segunda parte y ahí se acabó la grabación. Parece que la gente se apartó, tuvo el buen tino de no quedarse en el lugar ante la eventualidad de un segundo golpe con ese gran tronco al puente, pues. Pero la gente se está acercando mucho para lograr hacer lo que, y te decía yo que me parece que los medios de comunicación formales quedaron apabullados en esta cobertura. Sí, definitivamente. Sí. Yo diría que para mí la radio quedó un poquito más cerca de las redes sociales
pero incluso a nivel de páginas web, a nivel de canales de televisión, vamos, para la próxima creo que tenemos que tener una mejor preparación, ¿no? Para poder salir rápido con información ágil al público, ¿no? Y sobre todo, este tipo de fenómenos como lo de las redes sociales se está generalizando cada vez más y de manera más rápida, entonces cada vez aparece más gente queriendo conseguir un montón de likes en las redes sociales, haciendo este tipo de videos impactantes, pero hay que estar claros de todos los riesgos que hay de seguridad y de todo lo que eso implica, ¿no? Realmente creo que hay razón para, de alguna manera, profundizar todo el trabajo de comunicación que se ha hecho en torno a la defensa civil. Nosotros los periodistas, los comunicadores, creo que tenemos una tarea al respecto que reflexionar y que profundizar. Yo no sé, la verdad no sé, porque a mí nunca me han convocado SINAPRED para preparación de comunicadores de cara a la emergencia, porque la verdad es que hay toda una especialidad, digamos, de cómo tratar estos temas, y esa es una cosa que yo vi, confundir depresión, tormenta, huracán. Hubo periodistas que decían un huracán monstruoso, es decir, ya cuando es de categoría 5 podemos hablar de un huracán monstruoso, pero todavía en categoría 1, aunque es mucha fuerza de viento, es decir, entró con 140 kilómetros por hora, pero no era monstruoso, es decir, era grande. Yo puedo decir que era grande, es decir, prácticamente cubría de costa a costa el país, y además de frontera a frontera, pero no era un huracán monstruoso. Así es. Y entonces a veces no saben qué terminología utilizar, entonces ese tipo de cosas a mí me parece que además deslizamiento, alud, correntada, etcétera, es decir, me parece que hay terminología que hay que aprender a utilizar para poder adecuadamente hacer los llamados de atención a las personas e informar correctamente, pues. Definitivamente. Y las exigencias de conocimientos de parte de la población en este tipo de situaciones son más altas, o sea, una persona de Centroamérica, ¿no?, de cualquiera de nuestros países y del Caribe, tiene que saber mucho más sobre huracanes y sobre otro tipo de desastres naturales que otras personas que vivan en otras latitudes. Así es, y a mí me parece que en eso los ejercicios multiamenaza que realiza Nicaragua, especialmente involucrando las escuelas, colegios y escuelas, es un asunto extraordinario, porque desde pequeño se va creando ya ¿cómo se llama? Instinto, esa forma de enfrentarse a la realidad del país. Porque es decir, es una realidad. Aquí estamos ante un sismo, una inundación, un huracán, una erupción volcánica, etcétera. Tenemos casi todas las formas de fenómeno natural posibles en el país, ¿no? Entonces, y aprender a convivir con ellas, porque y me parece que los jóvenes están aprendiendo bien. Somos nosotros los adultos los que tenemos que acomodarnos a ese aprendizaje. Definitivamente. Bueno, hacemos una primera pausa en esta edición. Estamos con Jorge Capelán. Vamos a hablar acerca de el panorama internacional. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con Jorge Capelán. Estamos conversando en esta edición. Tal vez una de las cosas más recientes, o lo más reciente que tenemos, es los hechos alrededor del puente, sobre el puente en Crimea, en donde estalla una cisterna, un vehículo, crea un enorme incendio. 3 civiles al menos se reportan como fallecidos en ese lugar, y no bien ha terminado de encenderse la chispa de la explosión cuando el presidente ucraniano Zelensky se achaca el atentado terrorista sobre este puente, y Occidente aplaude y vitorea el acto terrorista. Y
mientras tanto Estados Unidos está votando incluir a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo, con semejante actividad en el puente de Crimea. Sí. Es decir, ahí hay una cantidad de hechos ilógicos, si vos querés. Es decir, tal vez dentro de la lógica de la violencia y demás, bueno, estalló un puente, hicieron estallar un puente, vamos, está dentro de la lógica de la violencia, ¿no? Y demás. Pero aplaudirlo como que ya no estamos... No, el ataque terrorista del puente de Crimea, yo diría que fue la gota que desbordó el vaso, ¿no? Para después los ataques que han habido en las últimas 12 horas, sí, ¿no? Los ataques de Rusia sobre prácticamente todo el territorio de Ucrania, ¿no? Y que incluso todavía, mientras hablamos, todavía se siguen dando algunos ataques contra algunos objetivos de infraestructura y militares también de Ucrania, por parte de Rusia. Pero eso, yo diría que el ataque contra el puente fue la gota que derramó el vaso. Veamos, o sea, la historia de esto, ¿no? Y la historia de esto es el conflicto que se desata a raíz de la revolución de colores que montó Occidente en 2014, ¿no? Prácticamente prohibiendo la existencia de un 40% o más de la población ucraniana que o es de origen ruso, o habla ruso, o se identifica con Rusia, ¿no? Y no se identifica con las posiciones, en muchos casos pro-nazi, ¿no? Xenófobas, ¿verdad? De los que están ahora en el poder en Kiev, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? De 2014 a esta parte, ¿no? Se habla de unos 13.000 muertos, ¿no? Civiles del Donbass, ¿no? de las regiones de mayoría rusa, ¿no? Por los bombardeos de estos grupos de ucranianos pro-nazis y xenófobos, ¿no? Bueno, pero es que no nos vayamos tan largo. Sí. Crimea, después del golpe de Estado del 2014, viene y como una región autónoma que viene y entonces dice, bueno, a ver, nosotros no reconocemos ese gobierno que resulta de un golpe de Estado, por lo tanto vamos a hacer un referéndum, y están en esa y queman a los diputados dentro del parlamento local. Así es decir, y son grupos nazis que llegan a quemar el parlamento. Ahí. Entonces la historia de violencia contra los civiles, ¿no? Y no es violencia de los rusos o de los prorrusos contra los otros, ¿no? No, es violencia de los occidentales, de los pro-occidentales, ¿verdad? Contra los rusos o los no pro-occidentales, porque ahí se van todos en un saco, se van en un saco los rusos, los de habla rusa, ¿no? Y se van en un saco los ucranianos que no estén de acuerdo con ellos. Porque te digo, o sea, lo que ha hecho Zelensky en los últimos meses es prohibir todos los partidos políticos. Están pasando ahorita una ley o sea, le permite al gobierno ucraniano cerrar cualquier medio de comunicación sin una orden de un juez, solamente con que la autoridad de telecomunicaciones ucraniana diga, ese medio no nos gusta cómo está informando, ¿no? Eso es una dictadura, ¿me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, tenés, en todos estos meses tenés ataques contra civiles en las zonas controladas por Rusia, bombardeos a mercados, bombardeos donde la gente está haciendo fila para comprar el pan, ¿no? Y en las últimas semanas han sido 5, 6, 7, 10 diarios, ¿me entendés? Esos son ataques directamente contra la población civil del Donbass, pero también contra la población civil de la propia Rusia, porque han estado golpeando también dentro de Rusia con ataques contra los civiles. Y tenés después el atentado contra la hija de Alexander Dugin, ¿no? Que es un acto netamente terrorista, ¿verdad? Y todas esas acciones son vistas, ¿no? O son vistas con sorna, ¿no? Con sarcasmo, ¿verdad? Con comprensión de parte de Occidente, ¿no? Y ahora ya con el tema del puente hacia Crimea, ¿no? Fueron hasta vistas con júbilo. Yo estaba viendo en los medios suecos decían en los titulares, decían, gran victoria propagandística de Kiev, ¿no? Y yo le digo a mi señora, ¿se dan cuenta ellos lo que están escribiendo? Es como que dijeran,
Gran victoria propagandística de Alá después del atentado del 11 de septiembre de 2001. Sí. ¿Me entiendes? Es una barbaridad, ¿no? Y es increíble cómo, o sea, estados que dicen vamos a condenar a Rusia por terrorismo, ellos no tienen el menor empacho de celebrar, ¿no?, el terrorismo que cometen sus propios aliados. Pero además estas acciones en contra de población civil son reconocidas por estos mismos como grandes victorias militares. Además, es decir, así como esto, sí, gran victoria propagandística de Kiev, destruir el puente y matar a 3 civiles, sí, no entiendo yo dónde está la gran propaganda. Es decir, si me dijeras, eliminó a un batallón ruso, así es. Bueno, ok, sí, ahí Así sí es una gran victoria Así es. militar, pero matar a 3 civiles, Así es. no le veo. No, Sí. no, pero es que además lo que pasa es que, o sea, es una guerra eminentemente terrorista, ¿no? O sea, civiles muertos van ya cientos y cientos, ¿no? Y son civiles rusos. Los medios occidentales dicen que Rusia está matando a montones de civiles, y no es cierto, son bombardeos quirúrgicos. La misma, fíjate vos qué interesante, en los ataques que han habido en las últimas horas, ¿no?, lanzados por Rusia, ¿no?, ahí se bombardearon centrales eléctricas, se bombardearon fábricas, se bombardeó un puente también, ¿no? Se bombardearon edificios del gobierno ucraniano, y el mismo Kiev reporta, creo que eran menos de 5 muertos, ¿no?, con semejante bombardeo. Eso te quiere decir que los objetivos rusos eran golpear infraestructura, sí, no matar civiles, ¿no? Sin embargo, ¿verdad?, todas las víctimas del lado del Donbass y del lado de Rusia son totalmente ninguneadas, son ignoradas por la CNN, por todos los medios occidentales, Y ahí estamos hablando de cada bombardeo son 2, 3 muertos. Así es. Y al menos Así es. de 5 a 10 heridos, pues, Así es. que han incluido periodistas en los Así últimos bombardeos. Así. Entonces, ahora, hay que entender, ¿no?, que, o sea, ¿cuál es la lógica de esto? La lógica de esto es la siguiente. Por mucho que impresionen los ceros, ¿no?, y el último paquete de ayuda de Biden hacia Ucrania, creo que eran, no sé si eran 650.000 millones de dólares o algo así. El mismo Departamento de Estado da la lista de armas que Estados Unidos aprobó para Ucrania, y son cada vez menos armas. ¿Ya? O sea, tomando en cuenta, ¿no?, la cantidad de cañones y la cantidad de sistemas de misiles que Rusia ha destruido, no están reponiendo la cantidad de armas que está perdiendo Ucrania. ¿Me entiendes? La guerra le está costando muchísimo a Occidente. Incluso los mismos medios alemanes están diciendo que el ejército de Alemania solo tiene municiones para combatir, creo que eran 2 días, ¿ya? Y todo el armamento que le ha estado dando a Ucrania. ¿Qué quiere decir eso? Que Occidente ya no tiene para seguir manteniendo artificialmente a un gobierno que es corrupto, inepto, y que además es directamente incapaz desde el punto de vista militar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lo que ha hecho Rusia es subir la parada en este conflicto, y realmente forzar, ¿no?, a Ucrania a la mesa de negociaciones. Entonces, y si ellos no quieren ir a la mesa de negociaciones, entonces, o sea, la capacidad del Estado ucraniano de funcionar va a prácticamente desaparecer, porque no pueden seguir aceptando impasiblemente del lado ruso los constantes ataques terroristas que están lanzando. Y bueno, ahora especialmente tras el reconocimiento y adhesión de Rusia de estos territorios de Lugansk, de Donetsk, de Zaporizhia y de Gerson, que se convierten en territorios rusos, ahora ya los ataques ya no son contra el Donbass, son contra Rusia. Son contra Rusia. Son contra Rusia. Sí.
Y claro, esta es una movida estratégica, si vos querés, porque es decir, antes estaba goteando en el Porsche, ahora ya no es el Porsche, ahora es mi comedor. Así es. Sí, ahora ya no es lo mismo. Así es. Entonces, ahí ha habido un cambio y de alguna manera Occidente, porque aquí hay que decir las cosas como son, ¿no? Porque aquí no es Ucrania peleando con Rusia, aquí es Occidente enfrentado a Rusia. Occidente, no sé si es que no entiende este asunto o quiere llevar esto a otro nivel. Es probable también que haya un problema de que la misma dirigencia en Estados Unidos no sabe bien, ¿no? Hablemos, si vamos a hablar de Europa Occidental, digamos que la clase política en Europa, en su gran mayoría, son apéndices de los Estados Unidos. Sí. ¿No? Ahora, yo creo que la misma dirigencia estadounidense hoy en día no está clara de qué hacer, porque fue Biden el que empezó a hablar, supuestamente a advertir a Rusia de que cuidado y se les ocurre usar armas nucleares, ¿no? E inmediatamente salió Zelensky también hablando de las armas nucleares, ¿no? Que fue un error, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Incluso, prácticamente sale Zelensky diciendo, ¿no? Tienen que hacer un ataque preventivo, ¿no? Para que Rusia no use las armas nucleares contra nosotros, ¿verdad? Esas declaraciones de Zelensky, que en realidad muestran lo mediocre que es como político, porque a ningún político de tamaño mediano se le ocurriría estar hablando de que hay que atacar con armas nucleares a un país como Rusia, que es una potencia nuclear, ¿verdad? Cuando él sale diciendo eso, inmediatamente Occidente empieza a tomar distancia, ¿no? Tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de los propios secretario de Defensa de Estados Unidos, y dice, no, dice, nosotros no tenemos ninguna evidencia concreta de que Rusia esté planeando un ataque nuclear, esté planeando usar armas nucleares tácticas en Ucrania. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? El mismo Biden y el mismo Zelensky quedan desautorizados por las autoridades militares estadounidenses. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo creo que Estados Unidos con la guerra de Ucrania se dio cuenta que se estaba jugando su hegemonía a nivel global. Entonces, realmente ellos no tienen un plan B, ¿no? Ellos, yo creo que hay buena parte de la dirigencia estadounidense los que están hoy en día al mando de Estados Unidos, ellos no tienen un plan B sobre cómo mantener la hegemonía estadounidense, ¿no? Entonces se dan cuenta que no pueden permitir que Rusia gane esta guerra, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir que Rusia gane esta guerra? Que recomponga lo que históricamente ha sido Rusia los últimos 300 años. O sea, ¿qué es lo que ha hecho Rusia con los territorios que ha recuperado? Ha sido recuperar lo que se llamaba la Novorossia, la Nueva Rusia, ¿no? Que eran los territorios, ¿verdad?, que Rusia tuvo que pelear muy fuerte en el siglo XVIII para quitárselo a Turquía, que lo había estado conquistando por 300 años, pero que desde tiempos inmemoriales pertenecen a Rusia, desde la vieja Rus, ¿no? Pertenece a esa zona a Rusia, ¿no? Entonces, Rusia lo recupera, ¿verdad? Y después por la ceguera de Khrushchev y ciertos líderes soviéticos se entregó toda esa parte que en realidad le pertenecía a Rusia. Entonces, lo que hace Rusia es retomar lo que tenía, ¿no?, a inicio del siglo XX. Sí, y aquí me parece importante, Jorge, hacer rápidamente la aclaración. Hablar de Kiev, ¿no?, y la fuerza que ha tenido Kiev y el papel que ha tenido Kiev en la historia euroasiática, así es, ¿no?, es una cosa. Pero hablar de Ucrania
que conocemos hoy Así es. algo total y absolutamente distinto. Claro. Es decir, sí, Kiev tiene un papel importante en la historia. El nacionalismo ucraniano es lo más dudoso que existe en el universo. Pero además ha sido el pase de entrada a Rusia de las fuerzas invasoras todo el tiempo. Es decir, y ese ha sido principalmente su papel. Todas las fuerzas de invasión a Rusia pasan por Kiev. Y no es que ataquen Kiev, es que Kiev les dice, por favor, por aquí. Entonces, por ahí va un... Pero esa es una cosa. Y otra cosa distinta es hablar de Ucrania. Ucrania es un tema distinto. Ese es importante recalcar para quien quiera decir. Claro. Pero es que Kiev existe desde hace rato. Claro. Sí existe desde hace rato. Pero Kiev, es la cuna de Rusia, Kiev, ¿no? Pero el nacionalismo ucraniano, por favor, ese es un invento de los atlantistas, de los ingleses, de los nazis, de los occidentales. Esa es la realidad. Ahora, hay un artículo, a propósito de esto que estás mencionando, que dice, no recuerdo ahorita exactamente quién, pero es de ayer, de hoy en la mañana, acerca de, nunca dejó de existir el fascismo, el nazismo, solamente estaba dormido, dice el titular. Sí. Si querés conversamos sobre eso, vamos a hacer la pausa rápidamente en esta edición, sumando vigores en Extra. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Jorge Capellán. Miguel Necochea es el autor de un artículo, El nazifascismo solo estaba dormido. Que efectivamente, por lo menos en mi experiencia personal, en el año 89, noviembre, diciembre del año 89, se produce la revolución de terciopelo llamada en Checoslovaquia. A mediados de diciembre, ya con un nuevo gobierno, ahí habían un montón de cosas que aparecieron de la nada, un montón de cosas que antes no había, y ya los movimientos de los llamados skinhead en aquella época, los cabezas rapadas, estaban fortalecidos. Pero te estoy diciendo, en diciembre ya estaban fortalecidos, en diciembre del año 89. Eso no fue que se crearon en ese momento y ya. No. ¿Entendés? Es decir, estaban ocultos, estaban tal vez temerosos de la represión que podía significar su existencia, porque efectivamente, es decir, al terminar en el 45 la guerra, el nazismo queda proscrito en Europa. Y la idea es no volverlo a permitir por lo que ha significado. Sin embargo, yo lo que veo es que Occidente lo empujó, lo alimentó, lo sostuvo, ¿cómo es que se llama? Lo acunó. Y ahí está, con una fuerza enorme, tal cual estuvo desde el año 34 haciendo Occidente, alimentándolo al monstruo que iba a significar Hitler, para crecerlo. Acordate también que está la Operación Gladio de la CIA, ¿no? Que básicamente fue utilizar reciclar, ¿no?, a las estructuras que había fascistas dentro de lo que era Europa Occidental, ¿no?, reciclarlas con fines, en la Guerra Fría, con fines anticomunistas, ¿no? Y esas estructuras estaban enquistadas en los mismos aparatos represivos de los diferentes gobiernos de Europa Occidental. Tenían acceso a todo un montón de información privilegiada, ¿no? Realmente, por ejemplo, hay una pista muy sólida sobre el asesinato de Olof Palme que lleva directamente a lo que le llaman la Liga de Béisbol, que eran unos policías de ultraderecha, ¿no?, que odiaban a Palme en Suecia, y que nunca se investigó a fondo, ¿no?, por parte del gobierno sueco, ¿no? Te puedo decir que siempre lo que eran las posiciones de ultraderecha siempre han contado con una comprensión de parte de los diferentes gobiernos occidentales, sobre todo en lo que tenía que ver con girar todo el debate sobre la inmigración, girarlo hacia la derecha, ¿me entiendes? Y también, por ejemplo,
provocar a la izquierda para que hubieran situaciones de violencia, de confrontación, ¿verdad? Intimidar, ¿no? Intimidar a gente que fuera crítica hacia el poder. Entonces siempre aquí las corrientes racistas y nazifascistas han tenido una cercanía mucho más estrecha con el poder, ¿no? Te puedo decir que yo estuve hace muchos años, a inicios de este siglo, estuve haciendo un paseo ahí por Praga, en la República Checa, y me llamó la atención lo normalizado que estaba la cuestión del fascismo, pues del nazismo, ¿no? Tenías negocios enteros que te vendían artículos de la Segunda Guerra Mundial, cosas usadas, ¿no? Y el hecho de que, o sea, la gente colecciona ese tipo de cosas también es porque hay una especie de normalización ideológica de lo que fue el nazismo, ¿no? Encontrás diferentes variedades, encontrás el franquismo en España, ¿no? Te puedo decir que en el caso de Suecia, que conozco muy bien, el partido de los demócratas de Suecia, paradójicamente, es un partido totalmente pro-estadounidense, totalmente neoliberal, aunque ellos digan que son otra cosa, pero que usan una retórica también aparentemente contestataria, pero que no lo es tanto, pero que sí, ellos tienen un nicho muy importante, son uno de los partidos más grandes que hay en Suecia hoy en día, ¿no? Entonces, pero también te voy a decir una cosa, ¿no? Yo creo que el fascismo es una de las caras de Occidente, ¿no? Cuando el poder suave falla, ¿no? Entonces ellos patean el tablero, ¿no? El tablero de la democracia lo patean, ¿no? Y recurren a métodos profundamente autoritarios y antipopulares, ¿verdad? Y porque te digo una cosa, o sea, no le podés decir que es nazifascista a un medio, por ejemplo, a un medio socialdemócrata sueco, pero que te escribe el atentado del puente en Crimea, ¿verdad? Fue un gran logro propagandístico de Kiev. O sea, por ejemplo, ¿no? Los golpistas aquí en el 2018 se vendían a ellos se vendían a sí mismos como progresistas, se vendían a sí mismos como socialdemócratas, ¿no? Y todos sabemos muy bien que en realidad lo que tenían un desprecio profundo y total y radical hacia el pueblo. Hasta se vendían como gays, ¿te acordás? Sí, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y en el fondo lo que tenían era un desprecio total hacia el pueblo. Me acuerdo Julio López en el canal 100%, en el pleno golpe, decir, ahora los pequeños están mordiendo el leño, ¿no? Eso es odiar al pueblo, eso es fascismo, ¿me entendés? Aunque te lo diga alguien que en un tiempo pasado dijo ser marxista, ¿me entendés? Pero entonces, a lo que voy yo es que Occidente, a la hora de mantener sus intereses, ¿no?, financieros, militares, ¿no?, rentistas, no productivos, ¿no?, va a hacer uso de los medios fascistas, por derecha o por izquierda. Es que tal vez aquí hay que entender que estos movimientos actuales, movimientos supremacistas, racistas y demás que se identifican con el fascismo, son al final de cuentas una fachada para un fin ideológico, porque hay todo un fin ideológico, hay todo un fin político detrás de este asunto. No es solamente somos raza aria, blanca, etcétera, y odiamos a los negros, a los latinos, a los indios, etcétera, 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 todo el que tiene la piel de un color oscurito. No es solamente eso, esa es tontera, al final de cuentas, versus los verdaderos fines porque hay que recordar que en el 34, cuando se empieza a financiar a Hitler y su golpe de Estado y demás, ¿no?, o su fallido golpe de Estado en aquel momento, lo que están alimentando es a un peón de Occidente que va a atacar a la Rusia comunista. Así es. Es decir, ese era todo el fin y objeto del asunto, de atacar al comunismo. Y para eso fue que le dieron reales. Estados Unidos e Inglaterra lo estuvieron financiando casi hasta el final de la guerra. Les vendió las computadoras para calcular la cantidad de muertos que iban a haber en los campos de concentración.
están ahí están todavía los dibujos animados de Walt Disney haciendo apología del nazismo, que los han querido quitar de YouTube y todo eso, pero están ahí, ¿no? La verdad es que ¿cómo es Hitler, el nazismo y Hitler eran bastante simpáticos en Estados Unidos, ¿no? Hasta que los nazis empezaron a perder la guerra con la Unión Soviética, ¿no? Y cambió, digamos, Estados Unidos decidió que ya era hora de meterse ellos en el juego, ¿no? Claro, antes que la Unión Soviética ganara la guerra. Así es. Pero bueno, entonces una cosa similar está ocurriendo ahora. Al final de cuentas, es decir, nada ha cambiado en nada este asunto. No. Occidente sigue financiando al fascismo en su guerra contra Rusia. Así es. ¿No? Porque sigue viendo en Rusia un enemigo, y ahora ya no solamente a Rusia, también a China, y a la India, Así y dentro es. de un momento a Brasil. Así es. Es decir, a todos los que conforman el BRICS. Por eso es que lo que estamos viendo hoy en día es la caída de Occidente, es la crisis de los 500 años de globalización occidental del mundo, ¿no? Por eso no es nada raro que tengas de un lado a Wall Street y la City de Londres, ¿verdad?, con Europa occidental, y del otro lado tengas a Rusia, la China, la India, ¿no?, hasta los países del Oriente Medio, con todas sus diferencias y cosas que uno le puede gustar más o menos de ciertos gobiernos, como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, ¿verdad?, e incluso, o sea, los países africanos que ya se están rebelando, el BRICS, ¿verdad? Entonces, esto no es nada extraño, ¿no? Porque lo que está viendo es un cambio civilizatorio, ¿no? Y vamos hacia un mundo multipolar, definitivamente. Ahora, voy a dar aquí un brinco y un giro enorme, porque te pregunto, el tema del petróleo, fíjate que Estados Unidos no controla, es decir, no pertenece al club de los productores de petróleo. No. Pero se pusieron de acuerdo el club de los productores de petróleo, los de la OPEP, para reducir hasta en 200 millones de barriles diarios la producción. Eso significa un alza en los precios. Y ahí está metido Rusia, en los productores de petróleo está metido Rusia. Es decir, aquí hay como un avispero, digamos, alborotado por todos lados. Así es. No, colectivamente los productores de petróleo, exceptuando los Estados Unidos, porque además la producción petrolera de Estados Unidos es producto también del fracking, y es un harakiri que ellos mismos están haciendo a nivel ambiental, ¿no? Pero el interés colectivo de los productores de petróleo, independientemente de la postura política, es luchar por mantener los precios altos para poder sacar la mayor cantidad de renta posible y hacer ellos mismos su transformación energética que la necesitan, ¿me entendés? Ahora, también te digo que, y ahí entra también Rusia, obviamente, ¿no? Incluso te voy a decir, no es malo, es bueno para el mundo, ¿no?, en la medida en que obliga a hacer un mejor uso del petróleo que existe, ¿verdad?, y al mismo tiempo estar más conscientes sobre todo el tema del cambio climático y todo eso, que es una realidad real. Ahora, ¿qué es lo que pasa? O sea, también una cosa que quiero llamar la atención, ¿no?, y es que está muy bien que cada vez más países quieran comprar petróleo ruso en rublos, pero desde la perspectiva del Estado ruso, ¿no?, tampoco ellos pueden dejar que el rublo se vaya para arriba como una moneda de refugio de valor, porque sus propios productos industriales pierden capacidad competitiva si la gente los va a tener que pagar en un rublo demasiado apreciado, ¿no? Lo que están buscando como hacer China, Rusia, la India, ¿no?, Turquía, todos estos países emergentes, es ver cómo encontrar un acuerdo que les permita comerciar con sus propias monedas, pero al mismo tiempo tener una moneda virtual encima de esa que les permita a ellos, ¿cómo se dice?, emparejar, ¿no?, sus respectivos déficits o superávit comerciales que puedan tener, ¿no? Ese es el nuevo, un poco como
como la propuesta que había hecho Correa sobre el sistema sobre el soberano. Sobre la moneda del ALBA, ¿no? Sí, el soberano creo que se llamaba así. Creo que se llamaba así, ¿no? Que era una moneda virtual, sí. ¿no? Pero esa va a ser la nota del futuro. Los rusos están claros de eso, los chinos están claros de eso. A nadie le interesa tener una moneda sobrevalorada. Solo los imperialistas financieros, ¿no? Les encanta tener una moneda sobrevalorada para someter al resto del mundo, ¿no? Pero tanto China como Rusia están muy claros que eso no es viable, porque ellos van a ser las próximas potencias hegemónicas del mundo. No nos perdamos de eso, pero no son tontos. Ellos saben que necesitan un planeta que funcione como planeta. Sí. ¿Me entendés? No podés garantizar una gobernanza global si el mundo va a estar lleno de pobreza, de miseria, de violencia, ¿verdad? Entonces, a ellos les interesa también que haya estabilidad en todo el mundo. ¿Me entendés? Entonces, eso es para que entendamos conceptualmente, ¿no? Que no es lo mismo Rusia y China que Occidente. No es lo mismo. Una cosa son sistemas en los que los bancos son dueños del Estado, ¿no? Y otra cosa muy distinta son sistemas en los que los Estados controlan en última instancia los bancos, ¿no? Que es lo que sucede tanto en China como en Rusia. A pesar de que China sea socialista, Rusia es capitalista de Estado. Sí. ¿Entendés? Entonces, esa es la realidad, y eso es lo que vas a ver en el futuro con cada vez más países, aunque tengan sistemas políticos tan distintos. ¿Me entiendes? Te pongo el caso, el sudeste asiático. Ninguna de las potencias de los tigres del sudeste asiático se desarrolló a punta de neoliberalismo. En todos esos países, por más que no hayan sido de izquierda ni socialistas ni nada, el sector público, el Estado, ¿no?, jugó un papel fundamental en dirigir las inversiones que se iban a realizar en las sociedades. Y esa es la nota que vas a ver en el futuro. ¿Me entendés? Y eso va a implicar, obviamente, contratos sociales. Claro. ¿Cómo van a ser esos contratos sociales? Bueno, no sabemos, no podemos decirlo exactamente. Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros en América Latina? Que nosotros tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que desarrollar una propuesta civilizatoria nuestra, latinoamericana. ¿Me entendés? Nosotros no somos anglosajones, ¿no? Nosotros no somos asiáticos, nosotros no somos, eslavos, ¿no? ¿Verdad? Nosotros somos nosotros, ¿no? Incluso, o sea, lo que tenemos una herencia europea, no podemos soñar con Europa. Lo que tenemos una herencia africana, no podemos soñar con el África. ¿Me entendés? Aquí tenemos que vivir. Y tenemos que, aprovecho ahora que estamos cerca del 12 de octubre y todo eso, tenemos que reconocer y rescatar, ¿no?, y valorar nuestras raíces indígenas, que son unas raíces civilizatorias que tenemos, que nos dan una profundidad enorme. Así es. Así es. ¿Entendés? Así Entonces, ese es el gran reto. Qué suerte que tenemos al general Sandino aquí en Nicaragua, que es indígena, ¿no?, que reivindicaba lo indígena, ¿verdad?, y que hizo el proyecto del supremo sueño de Bolívar. ¿Me entendés? Que nos podemos dar cuenta de todo eso. Qué suerte que aquí tenemos la autonomía de la costa atlántica. En Nicaragua es un estado plurinacional, de hecho, ¿verdad? Sí. Y podemos ver esas cosas con tal claridad que tal vez en otras latitudes de la Vía Yala, ¿no?, de lo que oficialmente se dice en nuestra América, pero que yo llamo a Vía Yala, prefiero llamarle a Vía Yala, ¿verdad? En otras latitudes tal vez no se ve tan claramente. Sí, recientemente hubo la presentación de los resultados de un estudio hecho por MIR a propósito de la independencia, y era, por ejemplo, un dato sorprendente, que la población en Guatemala, mayoritariamente indígena, consideraba de forma mayoritaria o números muy altos, que la colonia había significado un beneficio para su país. Sí, no es la mayoría, no es la mayoría. Sí, pero era un número bien alto. Es un 60-40. Sí. ¿no? Aquí en Nicaragua establece un 75-25, un 70-30. En Guatemala es un 60-40. Pero ¿qué es lo que te dice eso? La polarización enorme que hay. ¿Me entendés? Así es. ¿No?
Pero cuidado, en Guatemala el 70% es indígena, ¿no? Buena parte de esos que dice, de ese 40% puede cambiar mañana, ¿no? Pero lo importante es, ¿no? El gran reto, ¿no? Es cómo lograr ese cambio, ¿no? Sin caer en la trampa de la polarización. Ese es un reto que, bueno, ahí en Guatemala lo tendrán que resolver, no estaría a mí a decirlo, es cómo hacerlo, sí, ¿verdad? Pero, o sea, okay. Sí. Voy a hacerte la pregunta y la voy a dejar para la pausa. ¿Cuál sería el medio, crees vos, el más apropiado para poder lograr una cosa como esa, donde logremos unificar tal vez fines, metas, porque no vamos a unificar pensamientos, pero sí metas, que es lo importante, ¿verdad? Hacemos pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vivo. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. No me gusta hacer leña del árbol caído, ni mucho menos. Además, al final de cuentas, pues, seres humanos cometemos errores, diríase, somos de carne débil, y entonces ahí está el caso del secretario general de la OEA, ahorita involucrado en un rollo amoroso que no debió haberse dado, por lo que dicen los códigos de ética de la organización, no porque sea moral, no. Los códigos de ética de la organización dice que él no puede tener una relación amorosa con una persona que está subordinada a él. Y sin embargo ahí está, pues, y eso ha sido como un jalarse los pelos, rasgarse la vestidura en la OEA. Pero yo te preguntaba antes de irnos a la pausa, que ¿por dónde? La OEA no es ese lugar en el que podemos convenir. No, para nada. Un destino común los latinoamericanos. No, nosotros, o sea, la orientación nuestra, bueno, está clarísima, no solo por el acervo que tenemos, bolivariano, chavista, ¿verdad? Sandinista, ¿verdad? Guevarista, fidelista, ¿no? Y también, pero la orientación nuestra está muy clara del momento de que Tupac Katari dijo: volveré y seré millones, ¿me entendés? Está clarísima desde que Mariátegui dijo que el socialismo nuestro no es ni calco ni copia, sino creación heroica de nuestros pueblos, ¿me entendés? Todo eso está claro, ¿me entendés? Está claro, yo que sé, el pensamiento de Arguedas, el escritor peruano que reivindicó toda la cuestión indígena, ¿no? Nosotros tenemos unas raíces, ¿no?, tan ricas, ¿no?, porque o sea, el socialismo nuestro es anterior a Europa, anterior a Occidente, ¿me entendés? Teníamos, yo que sé, aquí había ciencia antes que viniera Occidente, ¿no? No se le llamaba exactamente igual, pero era un conocimiento muy profundo del mundo, muy avanzado. En algunos casos bastante avanzado, sí. ¿Verdad? Sí. La verdad es que las raíces profundas nuestras incluso todavía las estamos descubriendo. Están apareciendo civilizaciones en el Amazonas que no teníamos ni idea. Nos estamos dando cuenta que todo lo que era la civilización maya estaba cundida, literalmente cundida de ciudades, ¿verdad? Incluso, o sea, no sabemos qué cosas hay ahí que ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Nuestro pasado, ¿no?, o sea, nuestras raíces son pasado y a la vez son futuro, ¿me entendés? Son tradición, pero a la vez son esperanza, ¿no? Son mañana, ¿no? Son las generaciones del mañana, pero también es nuestro hoy en día. Te puedo decir una cosa, o sea, nosotros, por ejemplo, si vos te vas ahí a Guatemala, te das cuenta, las raíces indígenas ahí son evidentes, porque te encontrás gente que no habla español, o que habla muy poco español, ¿no? Te encontrás gente que te dice: yo no soy cristiano, ¿no? Yo creo en mis dioses ancestrales. Te encontrás gente así, ¿me entiendes? Claro, uno viene aquí en Nicaragua y uno cree, tal vez, que somos, entre comillas, criollos, y no es cierto. En América Latina no somos criollos, ¿no? Todas esas categorías, criollo, sambo, mestizo, etcétera, etcétera, las creó el colonialismo español para hacer una serie de subdivisiones artificiales, ¿no?, para mantener un estatus jerárquico entre todos nosotros, para podernos dominar mejor, ¿me entendés? Nosotros somos híbridos, somos una hibridación que no es una mezcla, ¿no?
son cosas distintas conviviendo juntos, ¿verdad? En una totalidad, pero también en una totalidad dinámica, ¿me entendés? Y con identidades, ¿no? Ahora, yo te digo una cosa, o sea, aquí, ¿qué hacer, no? Bueno, nosotros, o sea, nuestro llamado existencial como latinoamericanos es construir nuestra identidad, que es plural, ¿me entendés? Ahora, me parece que la OEA, olvídate, la OEA es un ministerio de colonia de Estados Unidos. Aquí estaba clarísimo la definición ya de montar la CELAC, pero el problema también es que la CELAC tiene que entender, ¿no?, que las realidades geopolíticas nuestras son mucho más complejas. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos dos gobiernos supuestamente de izquierda en el cono sur de América Latina, el de Chile y el de Argentina, ¿no?, o progresistas, pues. Los dos están reprimiendo a los mapuches, que tienen una historia centenaria de despojo y de lucha por la tierra y por sus territorios. No es solamente la tierra como un bien que se transa, ¿no?, sino que es la tierra como un espacio con el cual se tiene una relación existencial, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede, verdad? Tenemos que entender esa complejidad plurinacional, ¿no?, que tiene el Abya Yala en su conjunto. Tenemos que incorporar eso, ¿no? Si mantenemos los mismos estados, entre comillas, criollos que surgieron del desmerengamiento de la corona europea, de la corona española, ¿verdad?, vamos a seguir reproduciendo las mismas estructuras de poder y de dominación que nos legó el imperialismo español, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, tenemos muchos retos por delante, pero tenemos nosotros que estar clarísimos de una cosa. Mirá, vamos a un mundo multipolar. En este mundo multipolar nosotros vamos a tener un espacio civilizatorio propio, ¿no?, propio, latino, o sea, de la Abya Yala, ¿verdad?, entre comillas, latinoamericano, ¿no? Ese espacio lo tenemos que construir nosotros. No van a venir aquí los rusos, ni van a venir los chinos, ni van a venir nadie más a decirnos cómo construirlo. No podemos, como decía el Che, confiar en el imperialismo ni un tantito así. Y el imperialismo hoy en día nos está queriendo comer el coco por la izquierda y por la derecha. No podemos creerle a Donald Trump, no podemos creerle nosotros a los demócratas en Estados Unidos. Ni que nos digan que es por el bien de la Amazonía, ni que nos digan que es por el bien de los pueblos originarios, ni nada de eso. ¿Me entendés? Tenemos que estar claros. O sea, a mí me llama la atención cuando viene el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y le propone a los Estados Unidos crear una fuerza militar conjunta para proteger la Amazonía. ¿De dónde? Si se sabe que los Estados Unidos tienen un plan geopolítico para ellos controlar la Amazonía y quitarnos a todos los demás, ¿no? Ya en 1492 nos dijeron que nosotros no sabíamos hacer las cosas y que no sabíamos administrar el oro, por ejemplo, y nos lo quitaron. Así y es. nos quitaron todas nuestras riquezas, nos quitaron la vida, nos quitaron nuestros territorios, nos quitaron todo lo que teníamos, nuestra civilización, nuestra cultura, nuestro pensamiento. Porque supuestamente nosotros no teníamos capacidad, y eso es lo que hoy en día nos dicen, es que ustedes no tienen capacidad para administrar la Amazonía, ustedes no tienen capacidad para administrar un canal que pase por Nicaragua, ustedes son estúpidos, básicamente eso es lo que nos están diciendo. Ahora, también nosotros, los que queremos cambiar el mundo, ¿verdad?, tenemos también que empezar a escuchar verdaderamente lo que los pueblos nos están diciendo, ¿no? Sí. No podemos nosotros decir, perdimos tal elección porque la gente es fascista, ¿no?, porque la gente votó por ideas fascistas, ¿no? Un momento, cuando los pueblos salen a votar, los ciudadanos, ¿no?, tratan de hacer de tomar la decisión más racional y más ética posible, ¿me entendés? Y cuidado, porque a veces lo que pasa es que votan a la derecha, pero el mensaje que ellos quieren dar es mucho más complejo que el mensaje que dan los políticos que están haciendo carrera. A Bolsonaro lo votó un montón de gente, sí, ¿verdad? No necesariamente por las razones que Bolsonaro dice, ¿no? Escuchemos bien qué fue lo que quiso decir el pueblo brasileño en eso. El pueblo chileno no votó por la reforma constitucional, ¿no?, no necesariamente por las razones que dice la ultraderecha chilena. Tratemos de escuchar cuál es la pluralidad de razones que había detrás de ese voto, de ese voto en contra o de ese no ir a la elección, ¿no? No esperemos, nosotros no podemos ser una izquierda llorona, ¿verdad?, que esperemos que nos cambien de pueblo
para hacer un cambio en la sociedad. No, no, señores, es con estos pueblos. Y estos pueblos no son ignorantes, no son brutos, no son tontos. Escuchemos, ¿no? Y eso creo, o sea, el mensaje que yo estoy dando es un mensaje complejo, ¿no? Porque es un llamado a la reflexión, es un llamado a sentarnos, a pararnos en donde estamos, asumir la posición que tenemos, ¿no? Y tomar acción. Y tomar acción, y saber muy bien dónde está el enemigo que nos quiere destruir, ¿no? Y saber muy bien que nuestro destino es construir una alternativa civilizatoria nuestroamericana. Así es, nadie va a venir de afuera a hacernos el favor de meternos a nosotros para que seamos un poder en el planeta. Al contrario, todos quieren dominar y todos quieren hacerse de esos mercados. Entonces, bueno, depende de nosotros. Muchas gracias, Jorge. Bueno, gracias a vos. Un placer venir a este programa. Cómo no. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, Sumando Vigores. Esperamos haya sido de provecho para ustedes.